ya conocen a Guadalupe, el otro día estuvo ya dando una de las clases, así que bueno, solamente para quienes lo vean después y no vean la clase anterior por YouTube, ella es tocoginecóloga, está trabajando en las parejas, en el provincial y en el británico. Y que bueno, nos va a estar compartiendo la clase de hoy, que es de roturas prematuras de membranas. Así que bueno, les dejo con ella y bueno, agradecerle de antemano. Después lo voy a volver a hacer seguro, pero bueno. Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Otra vez el agradecimiento a la gente que organiza. Voy a compartir pantalla. Cualquier cosa me van interrumpiendo, me preguntan al final si tienen dudas. Vamos a hablar de rotura prematura de membranas, que es una patología muy frecuente durante el embarazo. Tenemos que tener en cuenta que las membranas ovulares, el corion y el amnios es la membrana más interna y el corion es la externa, cumplen una función de protección ante eventuales infecciones ascendentes desde el tracto genital inferior. Y su rotura presenta asociación con dos entidades que aumentan significativamente el riesgo materno y perinatal, como infección y prematurez. Bien, ¿cómo se define? Es la rotura espontánea de las membranas ovulares al menos 2 horas antes del inicio de trabajo de parto. Y esto puede ocurrir en embarazos de término, o sea, después de las 37 semanas, o de pretérmino, previo a esa edad gestacional. Como para recordar la definición de trabajo de parto, tenemos que considerar que tiene diferentes periodos. El primer periodo o periodo dilatante tiene una fase latente que hay que saber definir, porque tenemos que determinar si la bolsa rota, o sea, la rotura de membrana, fue antes de durante este periodo o fue previo a esto. La fase latente del trabajo del primer periodo dilatante, se caracteriza por tener contracciones dolorosas que provocan la modificación del cuello del útero con dilatación menor a 5 centímetros. Y este tiempo es variable, puede durar horas, puede durar días. La fase activa del periodo dilatante se da cuando se constatan contracciones dolorosas irregulares, acortamiento importante del cuello con dilatación igual o mayor a los 5 centímetros. Las contracciones uterinas tienen intensidad, frecuencia y duración suficiente como para producir el borramiento y dilatación del cuello uterino hasta la dilatación completa. La progresión de la dilatación normal a partir de los 5 centímetros, que es cuando la OMS ahora define realmente el trabajo de parto, es aproximadamente de medio centímetro por hora o 2 centímetros cada 4 horas. Por lo general esta etapa no debería exceder 10 a 12 horas, pero también puede ser variable. Bien, es decir, que si tenemos una paciente que ingresa con la bolsa rota, pero tiene el cuello 90% borrado, 3 centímetros de dilatación y está con 4 contracciones en 10, y durante una hora sigue con esa frecuencia, con esa dinámica, está entrando en la fase activa y no va a ser una rotura prematura de membrana, va a ser una rotura dentro del trabajo de parto. Otra cosa es que la paciente venga con un cuello largo que no se comenzó a borrar, con 2 o 3 contracciones en 10 minutos, que cuando se acuesta se ven en el reposo. Bueno, en ese caso rompió la bolsa antes del trabajo de parto, ¿sí? Antes de comenzar realmente con el trabajo de parto. Bien, para lograr la dilatación las contracciones tienen que ser en número de 3 o 4 durante 10 minutos, ser rítmicas y ser intensas como para provocar la dilatación y el borramiento. Volviendo a rotura prematura de membranas, la incidencia es del 2 al 18% de los embarazos y puede ocurrir a cualquier edad gestacional. En embarazos de término, o sea mayor a 37 semanas, se presenta de un 8 a un 10%. Casi la misma incidencia que el trastorno hipertensivo que hablábamos hace una semana atrás. Una vez que las membranas se rompen, tanto el feto como la madre están en riesgo de infección, entre otras complicaciones, especialmente cuanto menor es la edad gestacional. O sea, el pronóstico es más reservado indirectamente con la edad gestacional. Bien, el inicio de trabajo de parto posterior a la rotura prematura está estudiado que se produce cuando la embarazada tiene un embarazo mayor a 36 semanas. El 80% va a arrancar sola el trabajo de parto a las 12 horas y el 95%, o sea, casi el 100% a las 24 horas. Cuando la rotura es entre las 34 y 35 semanas, arrancan por lo general dentro de las 48 horas. Cuando son más chiquitos, entre 28 y 31 semanas,
el 50% arranca la semana siguiente en trabajo de parto, y los menores de 28 semanas, el 26% arranca la semana siguiente, los otros pueden persistir con la bolsa rota sin arrancar el trabajo de parto, excepto que se infecten. Bien, ¿cuál es la causa de la rotura de membranas? En los embarazos de término puede ser por el debilitamiento fisiológico y normal, con procesos de degradación de la capa de colágeno de las membranas ovulares, en combinación con fuerzas de estiramiento generadas por las mismas contracciones. En embarazos prematuros, existe una amplia variedad de mecanismos patológicos que actúan individualmente o en conjunto. Bien, esto es una ilustración sobre también la bolsa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para rotura prematura de membranas que hay que interrogar? Tenemos factores maternos, como rotura prematura pretérmino en embarazos anteriores, eso es un antecedente muy fuerte, amenaza de parto prematuro, hemorragia del primer y segundo trimestre, secundario hematomas, enfermedades del colágeno, trauma abdominal directo, accidente vehicular de alto impacto, tabaquismo, drogadicción, la presencia de anemia, deficiencias nutricionales, terapia crónica con corticoides, bajo índice de masa corporal y bajo nivel socioeconómico. Los factores úteroplacentarios que también tenemos que ir interrogando: anomalías uterinas, útero tabicado, bicorne, desprendimiento de placenta, incompetencia, eso en el embarazo previo, incompetencia ísmico-cervical, conización, antecedente de una conización cervical por patología, por HSIL o por LSIL, acortamiento del cervix en el segundo trimestre, menor a 2,5 centímetros, infección intramniótica, por ejemplo, una coriomionitis, múltiples exámenes vaginales, excepto EcoTV y especuloscopía, que deberían ser con técnica estéril. Y los factores fetales que también puede predisponer el embarazo múltiple, por la distensión también de las membranas. Bien, ¿cuáles son los riesgos existentes? Nacimiento prematuro, infección intramniótica con sepsis materna o feto neonatal, coriomionitis, solo el 10% presenta manifestaciones clínicas en embarazo de más de 37 semanas. Podemos hablar, pero cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que aumentan los glóbulos blancos, la PCR, o que tienen registro febril, vamos a pensar en una coriomionitis posterior al nacimiento. Endometritis puerperal, hemorragia anteparto, mayor incidencia por desprendimiento prematuro de placenta al no tener líquido. Deformidades fetales, esto ocurre cuando la rotura es en el segundo trimestre. Hipoplasia pulmonar, complicaciones del cordón como prosidencia o laterosidencia, presentaciones fetales anormales o situaciones fetales distóxicas, podálicas o transversas. Hemorragia posparto, atonía uterina. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, con una anamnesis adecuada. Hay que investigar qué carácter. La paciente muchas veces viene y dice: perdí líquido. Hay que interrogar si fue con esfuerzo, si fue al toser, porque además del líquido puede ser orina lo que estén perdiendo. Siempre tienen algo de incontinencia de orina las embarazadas. El tiempo de evolución, es muy importante saber cuántas horas nota o cuántas horas hace que ya está perdiendo ese líquido, las características, si es claro, si es color mate cocido, si es como en puré de arveja. Ese examen de todas formas lo vamos a hacer con la especuloscopía. El líquido amniótico tiene olor a lavandina, se dice, como para diferenciar a la orina. Y hay que investigar si hay síntomas asociados como para descartar un proceso infeccioso, como fiebre, dinámica uterina, o sea, contracciones, escalofrío, síntomas de infección urinaria, flujo, maloliente. Cualquier proceso infeccioso puede determinar que se rompa la bolsa. Bueno, después vamos a hacer un examen obstétrico con frecuencia, primero materno, frecuencia cardíaca, temperatura, TA. Después vamos a controlar las contracciones y vamos a hacer monitoreo fetal. Depende de la edad gestacional, vamos a escuchar los latidos, y si es mayor a 30 semanas, hay que siempre dejarle impreso un monitoreo durante más de 10 minutos para poder ver cómo es el trazo de la gráfica. Si tiene correcta variabilidad, si tiene buenas reactivaciones, todo eso va a determinar el bienestar fetal. Los diagnósticos diferenciales de la rotura de bolsa son pérdida de orina, flujo vaginal fisiológico, vaginosis bacteriana, pérdida del tapón mucoso. A veces el tapón es bastante líquido, puede ser un moco más compacto, pero a veces puede ser también bastante similar al líquido. Por lo general, cuando queremos hacer una evaluación,
nosotros lo que acostumbramos a hacer es colocar el espéculo, mirar bien, hacerla toser a la paciente. Por lo general, solamente poniendo el espéculo se llena y viene el líquido claro o mate cocido. A veces genera mucha duda, hay que limpiar con una columna de algodón o con una gasita y hacer maniobra de Valsalva para ver si con la presión abdominal viene líquido. Y si así todo nos queda dudas, ahora vamos a ver qué conducta se toma, pero es muy importante no tener dudas acerca de la bolsa, si la bolsa está íntegra o está rota, porque eso va a determinar la finalización o la internación de la paciente. Por lo general le ponemos una compresa de gasa, la mandamos a caminar y la revaluamos a la hora o a las 2 horas. Por lo general, cuando tiene líquido, se hace como un halo con el líquido en la gasa y tiene olor a lavandina. ¿Cómo procedemos cuando hacemos el diagnóstico de rotura prematura de membranas? Bueno, siempre la paciente se la interna, más en el medio público con las pacientes con bajos recursos, excepto que podamos estudiarla y después pactemos con ella explicándole a ella y a la pareja, al familiar, las posibles complicaciones y la paciente desea irse a la casa. Recordemos que a veces rompen bolsa con 28 o 29 semanas, entonces pueden estar un montón de semanas internadas. Se le indica reposo. Esto del reposo absoluto también va a depender de dilatación. Siempre le haces un tacto como para ver si tiene contracciones y la idea es no repetir esos tactos para no provocar infección. Siempre con guante estéril cuando la paciente tiene la bolsa rota. Si la paciente no tiene dilatación o tiene solo 1 centímetro, se puede mandar a caminar, puede ir al baño por sus propios medios. Si vemos que está con más dilatación y es un trabajo de parto, bueno, otra va a ser la conducta. Control de signos vitales cada 6 horas, esto es para detectar presencia de temperatura, siempre se van a colocar apósitos estéril, monitorización de la salud fetal con ecografía obstétrica cada 15 días, si la paciente está internada todo el tiempo que tiene la bolsa rota, exámenes de laboratorio con glóbulos blancos, PCR y cultivos bacteriológicos. Le tomamos cultivo de orina y el cultivo de flujo está como discutivo. Se le pide si tiene signos de vaginosis o leucorrea. Ahí se le hace un cultivo del endocervix. Después, la evaluación ecográfica de grado de oligohidramnios. Cuanto menor sea el volumen de líquido remanente, mayor será la asociación con el acortamiento del periodo de latencia al nacimiento y riesgo fetal. O sea, mientras menos líquido tienen, más probable es que entre en trabajo de parto en cualquier momento. De todas formas, recuerden que el líquido se sigue formando. Ella lo va perdiendo si tiene la bolsa rota, pero lo va a seguir formando. Bien, ¿cuándo puede ocurrir la rotura de bolsa? En cualquier momento y a cualquier edad gestacional. ¿Cuándo se va a determinar la finalización del embarazo? Eso va a depender de la edad gestacional y se va a recomendar la finalización dentro de las primeras 6 a 12 horas de producida la rotura prematura de membranas si esto ocurre después de las 34 semanas de embarazo. Se va a finalizar a través de inducción del trabajo de parto o cesárea, depende de las características del cuello y el antecedente de la madre. Por ejemplo, si la madre tiene una cesárea anterior y tiene 1 centímetro de dilatación, ya son más de 34 semanas, no se le puede poner oxitocina con un cuello cerrado, entonces se programa una cesárea electiva. Si se ve que el cuello está muy maduro y que el trabajo de parto va a llevar más de 12 a 24 horas, también se realiza una cesárea. Y si no, se puede intentar hacer un parto con una inducción. Bien. ¿Cuándo debemos interrumpir el embarazo? Suponte que tenemos a la paciente internada con 26 semanas de embarazo, la vamos a esperar hasta las 34 semanas, siempre y cuando no haya signos de alteración del bienestar fetal o materno. ¿Esto cómo lo controlamos? Le hacemos un laboratorio cada 72 horas controlando glóbulos blancos y PCR. Y vamos interrogándola, le vamos controlando las contracciones. Normalmente la paciente con bolsa rota no tiene contracciones. Si empieza con contracciones seguidas de trabajo de parto, uno piensa inmediatamente en una coriomionitis. Le saca blancos y PCR y va viendo la curva a ver si lo subió y define la finalización. Interrumpimos cuando hay diagnóstico de coriomionitis, cuando se diagnostica la muerte fetal, cuando aparece un deterioro en la salud fetal, es decir, se le hace un Doppler y viene alterado, el monitoreo no es lindo, no es reactivo. Cuando hay alguna malformación fetal incompatible con la vida, no tiene sentido esperar hasta las 34 semanas. Cuando se constata el desprendimiento de placenta, y esto se diagnostica porque empieza con un sangrado activo.
o cuando hay alguna enfermedad materna o fetal concomitante que requiera la interrupción del embarazo. Por ejemplo, una preeclampsia severa, una crisis hipertensiva, la presencia de pródromo, cualquier patología que implique que no se puede continuar con el embarazo. Bueno, ¿qué fármacos son los que se van a indicar en todas las pacientes en las que se diagnostica? Profilaxis de infección por estrepto beta-hemolítico, que es el estrepto grupo B, el Alactiae. Si no se realizó el cultivo entre las 35 y 37 semanas porque la paciente cae con bolsa rota antes, o no se cuenta con el resultado y la pesquisa para el estrepto, deberá realizarse profilaxis antibiótica recomendada. ¿Con qué? Idealmente, primera elección, penicilina 5 millones de unidades internacionales en bolo, y después se hace 2.500.000 cada 4 horas. Si no tenemos penicilina, que en muchos hospitales no hay, se utiliza la AMPI. 2 gramos en bolo y luego 1 gramo cada 4 horas hasta el nacimiento. Si la paciente es alérgica a la penicilina, se indica clindamicina 900 cada 8 horas hasta el nacimiento. Esto lo vamos a hacer cuando ya hay un diagnóstico de que van a nacer, o sea, no en la paciente que se interna y está con la bolsa rota con 2 centímetros y sin contracciones. Esto lo hacemos en la paciente que viene con la bolsa rota y que arranca con contracciones o en la que definimos finalizar el embarazo. Hay que hacerle la profilaxis con estrepto, con penicilina con AMP. Bien, ¿qué pasa en los embarazos mayor a 37 semanas? El uso de antibióticos está controvertido. En casos de cultivo negativo para el estrepto, recuerden que el cultivo para Streptococcus galactiae es ley nacional, o sea, es muy importante pedirlo entre las 35 y las 37 semanas porque produce sepsis neonatal. La presencia del estrepto cuando un bebé pasa por el canal de parto tiene mucha probabilidad de tener una infección severa. Por eso se hace siempre. Si el cultivo viene positivo, obvio que después de las 37 semanas también se hace ese esquema de antibióticos. Ahora, si la paciente cae con bolsa rota, sin cultivo, lo que estamos haciendo ahora también es colocarle el antibiótico por las dudas. Y cuando tiene cultivo para estrepto negativo, pero ya pasaron 12 horas de que rompió la bolsa y el bebé todavía no nació, ahí también le vamos a poner el antibiótico, porque se asoció un aumento de incidencia de coriomionitis y endometritis puerperal. Bueno, acá es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué pasa con una rotura prematura de membrana que arranca con contracciones o que ya viene con dilatación entre las 24 y las 34 semanas? O sea, si está sin dilatación, vamos a intentar tener una conducta expectante. ¿Qué quiere decir? Que vamos a internar a la paciente, le vamos a poner antibióticos, que ahora vamos a hablar de cuáles son. Vamos a madurar los pulmones del bebé, o sea, los pulmoncitos del bebé se maduran desde las 24 hasta las 35, 6 semanas. Vamos a indicarle la maduración, vamos a indicarle el antibiótico, en principio endovenoso y después vía oral, y la vamos a controlar con laboratorio cada 48 horas, con ecografía cada 15 días, y vamos a ir viendo si en algún momento se complica. Cuando la embarazada tiene 34 semanas, entre 34 y 36,6, se recomienda la finalización dentro de las 24 horas de producida la rotura prematura de membrana. Es decir, que llegue una persona con la bolsa rota con 35 semanas, está medio discutido esto y depende mucho de lo que se hace en cada institución. Pero la recomendación general es no esperar hasta las 37 o esperar a que se complique. Ella finalizarlo porque está demostrado que existe mayor complicación materna y más riesgo de infección materna. Bien, y cuando la rotura prematura de membranas es en mayores de 37 semanas, que recordemos que esto ocurre cuando rompe bolsa antes de 2 horas del inicio del trabajo de parto, más del 85% de las pacientes van a desencadenar el trabajo de parto en forma espontánea dentro de las 24 horas. Pero la prolongación del embarazo, más de 8 horas posterior a la rotura de bolsa, se asocia a coriomionitis, endometritis, hemorragia posparto, con lo cual también está bastante debatido. Hay algunas maternidades que la paciente ingresa con bolsa rota y la esperan 24 horas, hay otros que las esperan 12 horas y hay otros que las esperan 6 horas. Si en ese transcurso la paciente no comienza con contracciones rítmicas como para hacer dilatar el cuello, las estimulan, les ponen oxitocina y estimulan el trabajo de parto. Y si tienen antecedentes de cesárea anterior o tienen 2 cesáreas previas, obviamente que se hace la cesárea.
Bien, la administración de antibióticos en rotura prematura de 24 a 34, que es el caso que les decía, que se interna y se espera idealmente hasta que se complique o hasta las 34 semanas, se está estudiado que hay que administrar rutinariamente antibióticos y esperar 5 días. Eso hace que disminuya la incidencia de coriomionitis y endometritis puerperal. Los resultados neonatales provocan la disminución de la incidencia de infección neonatal, necesidad de surfactante y de oxigenoterapia, el hecho de hacer antibióticos previamente. Y las pacientes que inician el trabajo de parto, una vez que ya finalizaron, porque esto recuerden que dura 7 días, entonces por ahí entran con 28 semanas, vuelven hace 7 días, son 29, y arrancan el trabajo de parto a las 32, ahí tenés que repetirle el antibiótico intraparto, porque existe recolonización del tracto vaginal. Bien, y se realizará determinación de glóbulos blancos y forma leucocitaria cada 72 horas o ante cambios clínicos maternos, como dijimos anteriormente. ¿Cuál es el esquema antibiótico recomendado? Se indica ampicilina 2 gramos cada 6 horas, más eritromicina 500 cada 6 vía oral, la AMPI es endovenosa, por 48 horas. Una vez que se termina ese antibiótico, se continúa todo vía oral por 5 días más. Y así se cumplen los 7 días de tratamiento. Además de esto, hasta las 35 o 6 semanas, hay que madurar los pulmones del bebé, como dijimos hace un ratito, y esto se hace con betametasona o con dexa. Idealmente con betametasona, una ampolla de 12 miligramos cada 24 horas, el total son 2 dosis. Y con dexa se hace con una ampolla de 6 cada 12 horas y el total son 4 dosis. Bien, esto evita el síndrome de distrés respiratorio del neonato, además de enterocolitis necrotizante y hemorragia ventricular, o sea, evita o previene o disminuye la incidencia de estas patologías en el neonato. El intervalo óptimo entre el tratamiento y el parto es más de 24 horas, o sea, lo ideal sería hacerle la maduración y que nazca a las 24 horas, y menos de 7 días desde el comienzo. El beneficio inicial de la terapia ocurre a las 8 horas de administrar la primera dosis, por lo menos. Lo ideal sería que cumpla 24 horas desde haber completado la maduración, o sea, desde las 2 dosis de beta. Pero si podemos esperar 8 horas, o si la paciente, arranca en trabajo de parto y ya pasaron 8 horas, también es significativo la mejoría en esos ámbitos. Si se prolonga el embarazo más allá de una semana desde la aplicación de la primera dosis, que es lo que decíamos acá arriba, se evaluará la repetición del corticoides haciendo una dosis de rescate. Se pone una dosis más de betametasona si ya pasó una semana desde que maduramos los pulmoncitos del bebé. Bien, y esto es un estudio porque hasta hace poco la maduración se hacía hasta las 35 semanas. Ahora se madura hasta las 35,6. Antes era hasta las 34,6, ahora hasta las 35,6 semanas. El tema es que como hay muchas escuelas que sugieren que a las 34 semanas la paciente con bolsa rota finalice el embarazo, está controvertido si la esperás 2 días más para madurarla o no. Este estudio dice como que sería conveniente esperarla siempre y cuando no presente signos de infección y madurarle los pulmones hasta incluso 36 semanas, o sea, casi hasta las 37 semanas. Bien, ¿está indicado inhibir contracciones en la rotura prematura de membrana? La tocólisis profiláctica puede permitir el efecto beneficioso de los corticoides. Siempre que vos indicás inhibición de contracciones, y esto aplica más para la amenaza de parto prematuro, la única intención de eso es garantizar que los pulmones del bebé se maduren. Después no tiene otra indicación, y acá sería lo mismo, únicamente en los casos donde sería beneficioso madurarle los pulmoncitos porque el embarazo es muy chico. Y los antibióticos de prolongar la gestación durante al menos 48 horas. También puede indicarse ante necesidad de traslado, ¿sí? Cuando no hay una neonatología cerca, le indicas la inhibición, cosa de que llegue a destino. Y está demostrado que la tocólisis no modifica el tiempo de latencia ni el resultado perinatal. Y el uso prolongado, más allá de las 12 horas, también puede ser 24, puede incluso estar asociado con un aumento de morbilidad infecciosa materna y neonatal. Por lo tanto, se desaconseja su uso rutinario en pacientes con rotura prematura de membranas de pretérmino. Recuerden esto que les comenté antes. Cuando hay una paciente internada por bolsa rota que venía sin contracciones y de repente empieza a tener seguidas como de trabajo de parto, lo primero que hay que descartar es una coriomionitis. Y eso es criterio de finalización. Bueno,
hay muchas guías que sugieren y que debaten todo esto. Muy importante, cuando el bebé tiene menos de 32 semanas de embarazo, siempre que determinemos que tiene que nacer por algún motivo o ya llega con la bolsa rota y con 5 centímetros y es un trabajo de parto, hay que ponerle sulfato de magnesio. Esto previene la incidencia de parálisis cerebral y se indican todos los embarazos entre 24 y 31, 6 semanas. O sea, menores a 32 que estén en trabajo de parto, no la paciente que internás para que quede internada con control evolutivo. Y si recuerdan de la clase de trastorno hipertensivo del embarazo, es la misma dosis, que acá se las dejo. Y otra cosa, recordar que el sulfato de magnesio tiene 1.000.000 de efectos adversos y hay que hacerle el control cada 2 horas mientras lo tenga puesto de diuresis, frecuencia cardíaca, respiratoria y reflejos, porque puede provocar intoxicación. Bien, ¿qué pasa con la bolsa rota en menores de 24 semanas? Son bebés que tienen muy poca viabilidad, o sea, que tienen muy poca chance de vivir afuera del útero. Aumenta la incidencia de morbilidad materna y morbilidad perinatal, se decidirá entre manejo conservador o finalización del embarazo de acuerdo al estado clínico materno y la edad gestacional. Son situaciones muy, muy duras porque 23,4 semanas, 23,2, menos de 22 semanas se considera un aborto, como ya lo saben. O sea que si rompe la bolsa menos de 22 semanas, por lo general lo que hacemos en los servicios de obstetricia es ponerle una próstata, cosa de provocar la inducción del trabajo de parto y provocar el aborto. Cuando esto ocurre entre las 22 y las 24, que es bastante controversial, tiene muy mal pronóstico. Se habla con la paciente y se explica los riesgos, se llama la neo que les expliquen, pero si ese bebé nace, la neo no hace nada, no reanima. Yo me formé en el Hospital Eva Perón, donde, bueno, es la única neo menor a 32 semanas que tenemos en esta región de Santa Fe, y si no tiene 24 semanas cumplidas, no le hacen nada. Le aportan oxígeno como para que muera sin sufrir y nada más. O sea que es una edad gestacional muy mala para estas patologías. En el 50% de los pacientes el nacimiento ocurre dentro de la primera semana. La mortalidad neonatal oscila entre el 34 y 75% y la coriomionitis entre el 24 y 71%. El uso de antibióticos está recomendado, aunque no existen datos concluyentes. Va a tener una menor frecuencia de decorio y mejor sobrevida neonatal y menor morbilidad infecciosa materna. El uso de tocolíticos, no hay evidencia que haya demostrado el beneficio de la terapia tocolítica en embarazos previables, por lo que no se recomienda su administración. Y el uso de corticoides no está recomendado por no haberse demostrado acción beneficiosa en fetos previables. El corticoide actúa sobre el pulmón, o sea, vos tenés que tener parénquima pulmonar para poder madurarlo, y a esta edad gestacional está como medio bastante inmaduro todavía. De todas formas, a veces la decisión no es tan difícil. Nosotros tuvimos el caso de un trigemelar, que eran 23,5 semanas en el hospital, y la madre ya había ampliado toda la casa, había comprado todo para 3. Bueno, cuestión que lo hablamos con ella, rompió la bolsa, y lo que hicimos fue madurar igual los pulmones y y esperar a que se complicara, a ver si podíamos hacer algo. Y de hecho, las trillizas nacieron a las 2 semanas después, 2 vivieron y bueno, están bien. Así que es todo muy artesanal. También hay muchos estudios que debaten sobre conducta expectante luego de la rotura prematura de membranas, luego de las 34 semanas versus finalización programada a las 34. Es decir, paciente que llega con 35 semanas y bolsa rota, ¿se espera hasta las 37 y se le da la chance de seguir madurando dentro de la panza o se finaliza? Bueno, el pro de esto es que existe menor morbilidad respiratoria para el neonato, menor ingreso a neonatología, hay bebés que nacen con 35 semanas y buen peso y no van a la neo. Mayor peso al nacer, menor número de parto instrumentado porque arrancan en trabajo de parto con más facilidad. Y la contra de esto es que aumentaría el riesgo de fiebre intraparto e infección materno-neonatal y el incremento de hemorragia ante e intraparto. Bueno, hay diferentes estudios que evalúan esto y concluyen que la prolongación del embarazo después de las 34 semanas se asocia a mayor tasa de corioamnionitis, y esto es negativo para la madre. No se observan diferencias significativas en morbilidad neonatal. No se encontraron diferencias significativas en los resultados perinatales, lo mismo. Bien, más de lo que decíamos recién, lo importante es que en caso de optar por conducta expectante entre las 34 y las 37 semanas, hay que iniciar el esquema de maduración pulmonar y los antibióticos.
Bueno, y esto no se ve mucho, está medio borroso, pero es lo que hacemos en el Hospital Eva Perón, que es donde trabajo, es una normativa que hicimos nosotros, y está bueno. Conducta, rotura prematura de membrana según la edad gestacional. Cuando tiene entre 24 y 34 semanas, se indica la maduración pulmonar y la uterinoinhibición evaluando las características del laboratorio y descartando infección materna. Se indica ampicilina y eritromicina, recordemos que era 48 horas endovenoso y después vía oral por 5 días, se toma urocultivo y se hace glóbulos blancos y PCR cada 48 horas, nosotros hacemos en el hospital, algunas guías recomiendan 72. Si entra en trabajo de parto luego de los 7 días, hay que volver a repetir la penicilina durante el trabajo de parto. Si entra en trabajo de parto dentro de los 7 días, no vas a hacer la peni durante el trabajo de parto. Cuando el embarazo, cuando la rotura prematura empieza entre las 34 y 36,6, se puede indicar la maduración y se indica la finalización dentro de las primeras 24 horas luego de la maduración. Y cuando el embarazo ya es de término, se va a finalizar dentro de las 12 horas, o sea, no dentro de las 12 horas, hay que garantizar que el bebé nazca dentro de las 12 horas inicialmente. Entonces, en base a esto tenemos que determinar si las características del cuello permiten que nazca en ese lapso horario o si está bastante inmaduro, se va a hacer una cesárea. Si el cultivo es negativo, se dan las latencias de 6 horas y se arranca la estimulación. Si el cultivo es positivo o no tiene cultivo estreptococo, porque falta el resultado, porque no se lo pidieron, se va a indicar los antibióticos en el trabajo de parto y se finaliza según las condiciones obstétricas. Bueno, y esto sería todo. Ahí les dejo el mail, me pueden escribir preguntándome si tienen dudas, igual podemos hablarlo ahora. Bueno, Maggie, Wadi, perdón, impecable. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Ahí me fijo, creo en el chat nadie preguntó todavía. Bueno, no, la verdad que re claro, nada, bien concreto, bien compacto, pero muy rico para todos. También ahora que estoy, también roté por maternidad, me hubiese servido una clase así antes, como para aprovecharla mejor. Bueno, y lo mismo que les decía, perdón, Coco, la otra vez en el otro seminario, que más que nada cuando tienen que derivar o cuando se encuentran con pacientes así que tienen que trasladar a otro efector. Yo creo que esto es más rico cuando lo ven en el centro de salud, porque muchas veces el diagnóstico se hace en el centro de salud, o cuando se encuentran en una guardia externa o en una guardia que no hay obstetricia, y hay que derivarlo. Esto es importante. Se tacta una vez siempre con guante estéril. Cuando sospechan bolsa rota, se abre el vestíbulo de la vulva, se le hace hacer una fuerza como para hacer caca a la paciente y se valora si viene líquido. Si viene líquido, ya está. Yo las tacto igual. En las guías dice que no se recomienda a no ser que no se constate contracciones. Si vos le tenés que derivar a un prematuro extremo 100 kilómetros, no te vas a arriesgar a derivar un 26 semanas sin saber qué dilatación tiene. Así que lo importante es tactarla y ver, porque si tiene más de 3 o 4 centímetros le pones el sulfato de magnesio, si no, no se lo pones al sulfato de magnesio. Y indicarle los antibióticos. Siempre ante la duda, ampieritro. Y la maduración pulmonar, porque eso ayuda un montón. Si después se retrasa el traslado o lo que fuese, como decíamos, 8 horas después de haber puesto la primera dosis de maduración de betametasona o dexa, ya condiciona mucho y mejora la sobrevida del bebé por nacer. Bueno, espero que se haya entendido, yo por ahí hablo medio rápido. No sé si Victoria quiere preguntar algo, que abrir el micrófono. Sí. Bueno, parece que se le abrió todo. Se está tirando cortes. Bueno, si no aparecen preguntas, entonces, nada, otra vez, como te dije, volver a agradecerte por la predisposición. Ahí Victoria está escribiendo. Victoria. Saluda. Bueno, mientras igual te... No se escucha nada. Si querés preguntar por el chat, Victoria, ahí te contestamos.
Ahí dice que escribe. Yo escuchándote. Ah, si estás en Rosario, la derivación va a ser rápida. ¿Derivamos sin hacer talto? Mira, la realidad es que las derivaciones nunca son rápidas. Vos podés estar en Rosario y tener a la paciente 7, 8 horas esperando una ambulancia, según la experiencia en hospitales de alta complejidad. Así que no le va a hacer mal a la paciente que vos la tactes con guantes estériles. Sí, si está en un sistema de residencia, que no la tacten 3 personas, porque tiene la bolsa rota y tiene más riesgo de infectarse. Pero lo lúcido es reconocer que puede tener o tiene un relato de hidrorrea. Muchas veces la paciente viene porque piensa que perdió líquido y no perdió líquido. Ante la duda, guante estéril y tactarla. Y siempre que uno entra por vagina, tiene el cuellito del útero, que es como una estructura cilíndrica que está cerrada, entra como el pulpejito del dedo. Siempre tratar de reconocer esa estructura y ver qué dilatación tiene. No sé si alguna vez tactaron trabajos de parto, pero por lo general cuando entran 2 dedos en el cervix, depende del diámetro del dedo de las personas, son 3 centímetros. No va a estar mal nunca que vos le pongas la medicación. Nunca. Maduración, antibióticos si no es alérgica, incluso el sulfato de magnesio si te genera duda. No pasa nada.